Carlos siempre ha sido un hombre dedicado. Trabajó duro, creyó en el amor verdadero y confió plenamente en su esposa Isabel. Vivían en una casa modesta en la Ciudad de México, donde construyeron sus vidas juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su matrimonio, una desconfianza silenciosa que nunca se atrevió a admitir. Esa noche, Carlos llegó temprano a casa del trabajo, sintiendo una inquietud inexplicable. El reloj marcaba las 22:30 horas cuando Isabel entró en la casa. Su habitual sonrisa estaba ausente y su mirada parecía perdida. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, con un vaso de tequila en la mano, esperando. «Buenas noches», dijo, con una voz que apenas reconoció como la suya. Isabel se detuvo a medio camino, sorprendida al ver a su marido despierto. «¿Qué estás haciendo tan tarde?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Esperándote», respondió, levantándose lentamente. «¿Te divertiste hoy?». La pregunta quedó flotando en el aire como una frase. Isabel abrió la boca para responder, pero Carlos levantó la mano silenciándola. «No me mientas, Isabel». «Sé dónde has estado», dijo, acercándose. «¿Y sé con quién?». Los ojos de Isabel se abrieron y su respiración se volvió pesada. Intentó hablar, pero Carlos ya lo sabía. Vio el mensaje en su teléfono celular, conoció la rutina que ella pensaba que era tan secreta. Estaba saliendo con otro hombre y la realidad de la traición lo golpeó como un puñetazo. Pero Carlos no era un hombre común y corriente. Él tenía un secreto propio, algo que Isabel nunca había sospechado. Ahora estaba listo para mostrarle que la traición tiene muchas caras y que él no era el tonto que ella imaginaba. «No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar», susurró Carlos, con una calma aterradora. Isabel no lo creía. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Carlos vivió una vida aparentemente pacífica en la vibrante Ciudad de México. Era un hombre trabajador, dedicado a su trabajo como ingeniero civil en una reconocida empresa constructora. Desde joven soñó con construir algo duradero, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Y creyó haber encontrado esa estabilidad cuando conoció a Isabel. Isabel era una mujer encantadora, con una belleza que llamaba la atención allá donde iba. Sus profundos ojos marrones y su acogedora sonrisa fueron las primeras cosas que Carlos notó en ella. Se conocieron en un café del centro de la ciudad, donde Isabel trabajaba como barista. Fue amor a primera vista y pronto comenzaron a construir una vida juntos. El hogar que compartieron fue un reflejo de su amor y esfuerzo mutuo. Ubicada en un barrio residencial tranquilo, su casa era modesta pero acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías de viajes que hicieron juntos, recuerdos de tiempos más felices. A Carlos siempre le gustó volver a casa después de un largo día de trabajo y encontrar a Isabel esperándolo con un abrazo y una cena preparada con cariño. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Carlos empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Isabel. Empezó a salir más a menudo por las noches, siempre con excusas plausibles, pero algo en la forma en que evitaba sus miradas lo inquietaba. Las conversaciones se hicieron más cortas, las sonrisas más raras y la distancia entre ellos se hizo más evidente. Carlos intentó ignorar estos signos, atribuyéndolos al estrés del trabajo y a la rutina agotadora. Sin embargo, la duda empezó a erosionar su tranquilidad. Decidió prestar más atención, fijarse en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Y fue entonces cuando encontró la primera pista, un mensaje en el móvil de Isabel, firmado con un corazón y un nombre que no reconoció. El descubrimiento lo dejó atónito. Amaba a Isabel y no quería creer que ella pudiera traicionarlo. Intentó confrontarla sutilmente, preguntándole por sus salidas nocturnas, pero Isabel siempre tenía una respuesta preparada y siempre convincente. Carlos, sin embargo, ya no podía ignorar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. En una noche particularmente fría, Carlos decidió seguir a Isabel. La vio salir de la casa y subirse a un taxi. Siguió el coche a una distancia segura, con el corazón latiéndole salvajemente. El taxi se detuvo frente a un elegante restaurante al otro lado de la ciudad. Carlos estacionó discretamente su auto y entró al restaurante. Sentada en una mesa en un rincón, la vio. Isabel estaba con otro hombre,
un desconocido que la miraba con una intimidad que a Carlos le hacía hervir la sangre. Observó en silencio mientras reían e intercambiaban caricias. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabel lo estaba engañando. El dolor de la traición era insoportable, pero con él vino una fría determinación. Carlos no era un hombre que aceptara ser engañado. Sabía que no podía simplemente confrontarla allí, en el calor del momento. Necesitaba un plan, algo que le hiciera sentir el dolor que él estaba sintiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y estrategia. Carlos comenzó a planear su venganza, pensando en cada detalle. Mientras tanto, él seguía con su rutina, aparentando normalidad. Isabel parecía ajena a la tormenta que se avecinaba y continuaba sus escapadas nocturnas con una confianza que Carlos encontraba casi insultante. Sabía que no podía actuar apresuradamente. Necesitaba esperar el momento adecuado, el momento en que su venganza sería más efectiva. Cada noche que Isabel salía de casa era una tortura para Carlos, pero también un paso más en su plan. Reunió pruebas, tomó fotografías, guardó mensajes. Estaba construyendo un expediente, un arma que usaría en el momento exacto para desenmascararla. Carlos no era un hombre violento, pero la traición despertó en él un lado oscuro que él mismo desconocía. Sabía que no sería fácil, que el dolor no desaparecería rápidamente, pero estaba decidido a hacerle sentir a Isabel el peso de sus acciones. Él no era el tonto que ella imaginaba. Cada noche que pasaba, Carlos se preparaba más. Sabía que la confrontación sería inevitable, pero quería que sucediera en el momento adecuado, cuando Isabel era más vulnerable. No tenía prisa, sabía que la venganza fría era la más eficaz. Y mientras esperaba, planeó, con una frialdad que lo sorprendió. Carlos no era un hombre común y corriente. Él también tenía sus propios secretos, algo que Isabel nunca había sospechado. Y cuando llegara el momento, revelaría no solo su traición, sino también la verdad sobre su propia vida. La traición tenía muchas caras, e Isabel descubriría que Carlos era un maestro en ocultarlas. Los días transcurrieron lentamente, cada uno trayendo nuevas capas de dolor y determinación a Carlos. Continuó siguiendo a Isabel, prestando cada vez más atención a los detalles. Cada sonrisa, cada toque entre ella y su amante era una puñalada en su corazón. Pero Carlos no lo dejó ver. En casa, era el marido devoto de siempre, con una mirada ahora más atenta y un corazón más duro. Una noche, mientras Isabel se preparaba para otra de sus salidas, Carlos decidió poner en marcha su plan. La miró en el espejo, retocándose el lápiz labial con una concentración que le pareció casi cruel. Se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. «Estás hermosa hoy, Isabel», dijo, mirándola en el espejo. Hizo una pausa por un momento, sorprendida por el inesperado comentario. «Gracias, Carlos», respondió ella, girándose para mirarlo. «Sabes que esta noche es importante para mí. Tengo una reunión de negocios». Carlos sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo sé. Buena suerte». La vio irse, cada uno de sus pasos resonaba en su corazón. Tan pronto como se cerró la puerta, Carlos tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo, Javier, un investigador privado que había conocido a través de su trabajo. «Javier, necesito tu ayuda», dijo Carlos con voz firme. «Quiero saber todo sobre el amante de mi esposa». Horas más tarde, Carlos recibió un expediente completo. El nombre del hombre era Alejandro, un exitoso hombre de negocios con una reputación impecable. Pero Javier había profundizado más, encontrando detalles que no eran de conocimiento público. Alejandro tenía deudas de juego, participación en negocios turbios y una serie de relaciones extramatrimoniales. Carlos sintió una amarga satisfacción. Alejandro no era tan perfecto como parecía. Al día siguiente, Carlos decidió enfrentarse a Alejandro. Esperó a que saliera de la oficina y lo siguió hasta un discreto bar en las afueras de la ciudad. Entró al bar y se sentó al lado de Alejandro, quien no lo reconoció de inmediato. ¿Puedo ofrecerte una bebida?, preguntó Carlos, llamando la atención de Alejandro. El hombre lo miró confundido. «Lo siento, pero ¿nos conocemos?», preguntó Alejandro, levantando una ceja. «En cierto modo», respondió Carlos, sonriendo fríamente.
Soy el marido de Isabel. Alejandro se quedó helado y su rostro se puso pálido. Mira, hombre, no sabía que estaba casada. Lo siento mucho. Carlos ríe, un sonido seco y sin humor. Sé que lo sabías. No estoy aquí para dar excusas. Quiero que rompas con ella. Alejandro frunció el ceño. ¿Y por qué haría eso? Carlos se acercó, su voz baja y amenazadora. Porque si no lo haces, destruiré tu vida. Conozco tus deudas, tus tratos sucios. Tengo pruebas. Y si no sales de la vida de mi esposa, me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Son. Alejandro tragó saliva al darse cuenta de que Carlos no estaba bromeando. Bien. Romperé con ella. Pero eso no resolverá tus problemas. Ella todavía te engañará, conmigo o sin mí. Carlos sonrió, una sonrisa fría que hizo temblar a Alejandro. Déjalo conmigo. Cuando Alejandro salió del bar, Carlos sintió una oscura satisfacción. Era solo el comienzo, pero él tenía el control. Regresó a casa y encontró a Isabel ya durmiendo. Él la miró por un momento, el dolor y el amor batallando dentro de él. Pero prevaleció la determinación. Él apenas estaba comenzando. En los días siguientes, Isabel parecía más distante, como si intuyera que algo andaba mal. Carlos mantuvo su fachada, pero siguió planificando. Sabía que necesitaría algo más que amenazas para vengarse de verdad. Necesitaba algo que llegara profundamente a Isabel, algo que ella nunca esperaría. Una noche, mientras Isabel estaba en el baño, Carlos encontró una carta escondida en su cajón. Fue de Alejandro, poniendo fin a la relación. Isabel quedó devastada. Vio el dolor en sus ojos, pero también una chispa de determinación. Ella no se rendiría tan fácilmente. Carlos sabía que necesitaba un nuevo plan. Algo más personal, más doloroso. Comenzó a investigar la vida de Isabel, buscando cualquier debilidad, algún secreto que pudiera utilizar. Y fue entonces cuando encontró algo que lo impactó. Isabel tenía un pasado del que él desconocía por completo. Antes de casarse con Carlos, había estado casada con un hombre llamado Rodrigo, quien murió en circunstancias misteriosas. Carlos empezó a juntar las piezas, descubriendo que Isabel había sido investigada por la policía, pero nunca fue acusada de nada. Esto cambió todo. Carlos se dio cuenta de que Isabel era más peligrosa de lo que imaginaba. Pero en lugar de retroceder, se sintió aún más decidido. Usaría este secreto para destruirla. Comenzó a planificar su próximo movimiento, algo que no solo lastimaría a Isabel sino que también la expondría frente a todos. La venganza estaba más cerca que nunca y Carlos sabía que debía tener paciencia y esperar el momento perfecto para actuar. Mientras tanto, siguió siendo el marido devoto, una sombra de lo que era antes. Isabel no sospechó nada, pensando que Carlos había aceptado sus mentiras. Pero estaba a punto de descubrir que Carlos era un jugador mucho más peligroso de lo que imaginaba. Carlos sabía que el momento de actuar estaba cerca. Durante semanas siguió a Isabel, observando cada movimiento, cada interacción. Isabel tuvo más cuidado, pero Carlos ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Sabía que necesitaba un acontecimiento catalizador, algo que desmoronara el mundo de Isabel de una vez por todas. Un viernes por la noche, Carlos esperó a que Isabel saliera de casa para otra de sus citas. Fue al hotel donde ella solía encontrarse con Alejandro. Esta vez, Carlos no estaba interesado en Alejandro, tenía en mente una jugada mucho más compleja. Con una cámara oculta y un micrófono, Carlos entró a una habitación lateral, listo para grabar todo. Alejandro llegó poco después. Parecía nervioso, probablemente todavía conmocionado por la amenaza de Carlos. Cuando llegó Isabel, Carlos empezó a grabar. La conversación entre ambos fue tensa, llena de acusaciones y defensas. Isabel intentó convencer a Alejandro de que no acabara con todo, pero él estaba decidido. Carlos escuchó mientras Alejandro le revelaba lo que Carlos le había contado sobre su oscura vida. Isabel, ya no puedo más con esto. Tu marido lo sabe todo. Me amenazó con destruirme, dijo Alejandro con la voz temblorosa. Isabel palideció. ¿Qué sabe él?
¿Qué le dijiste? Él conoce nuestras deudas, nuestro negocio. Tiene pruebas. No puedo arriesgarme más, Isabel. Me voy. Isabel guardó silencio por un momento, procesando la doble traición que ahora enfrentaba. Carlos grabó todo, sabiendo que esta grabación sería la clave de su plan final. Salió del hotel antes de que terminaran, ya con la siguiente fase en mente. A la mañana siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Le preparó el desayuno a Isabel, con una sonrisa que enmascaraba la tormenta que estaba a punto de estallar. Necesitaba un último paso, algo que hiciera que Isabel le confesara todo. El domingo, Carlos organizó una cena con familiares y amigos cercanos. La casa estaba decorada, la mesa puesta con esmero. Isabel estaba nerviosa, pero no sospechaba nada. Carlos mantuvo la fachada del marido perfecto, esperando el momento adecuado para revelar sus cartas. Con todos reunidos, Carlos brindó con voz firme. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Tengo algo importante que compartir. Isabel lo miró sorprendida y aprensiva. Carlos continuó, mirándola directamente a los ojos. Isabel, mi querida esposa, he descubierto muchas cosas sobre ti en los últimos meses. Y creo que es hora de que todos sepan la verdad. Encendió la televisión y mostró una grabación de la conversación entre Isabel y Alejandro. El silencio en la habitación era ensordecedor. Isabel intentó hablar, pero las palabras no le salían. La grabación reveló no solo la traición, sino también la participación de Isabel en negocios turbios. Carlos se acercó a ella con voz fría y calculadora. Pensé que merecía saber que lo sé todo, Isabel. Y más que eso, también tengo un secreto. Todos en la sala estaban en shock. Isabel miró a Carlos, con dolor y odio mezclados en sus ojos. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Carlos sonrió, una sonrisa llena de dolor y venganza. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Estoy terminando esto. Luego reveló su propio secreto. Carlos había contratado a un investigador para que siguiera a Isabel y descubriera su pasado con Rodrigo. Les contó a todos sobre el primer marido de Isabel y la investigación policial que la involucraba. Isabel palideció al darse cuenta de que Carlos había desenterrado su oscuro pasado. ¿Pensaste que podrías engañarme para siempre, Isabel? Preguntó Carlos, con la voz llena de resentimiento. Pero no soy tan ingenuo como pensabas. Y ahora todos saben quién eres realmente. La habitación estaba en un estado de incredulidad. Amigos y familiares miraron a Isabel con disgusto y sorpresa. Isabel intentó defenderse, pero Carlos no le dio oportunidad. Reveló que había presentado las pruebas a la policía y que Isabel estaba siendo investigada nuevamente. Isabel, desesperada, intentó escapar, pero Carlos la detuvo. No irás a ninguna parte, Isabel. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Y estaré allí para asegurarme de que pagues por todo. Con Isabel paralizada por el miedo y la vergüenza, Carlos continuó con su revelación. Pero no es solo eso. Pensaste que podías jugar con mi corazón, destruir mi vida sin consecuencias. Pero yo también tenía mis secretos, Isabel. Secretos que nunca supiste. La habitación, que ya estaba en estado de shock, se volvió aún más silenciosa. Carlos miró a cada persona presente, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Yo también tuve una aventura, dijo con voz firme. No soy la víctima inocente que todos creen que soy. Me estaba vengando de ti incluso antes de descubrir tu traición. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Con quién? Carlos sonrió, una sonrisa amarga. Con Clara, tu mejor amiga. Pensé que sería una perfecta ironía. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Clara, que estaba presente, se puso roja, avergonzada. La revelación sorprendió a todos y cambió por completo el juego. Isabel no solo fue la traidora, sino también la traicionada. Lo que empezó como una simple venganza se convirtió en un complejo juego de traición. Sé que nunca me amaste realmente, Isabel, continuó Carlos, su voz ahora suave pero llena de dolor. Lo supe desde el principio. Pero te amaba, realmente te amaba.
Y ese fue mi mayor error. Isabel se desplomó en el suelo, llorando. La habitación estaba en un incómodo silencio, todos los ojos fijos en ella. Carlos se acercó y se arrodilló a su lado, susurrando para que solo ella pudiera oírlo. Podría haberte perdonado, Isabel. Pero nunca me diste esa oportunidad. Isabel levantó la cara, con los ojos enrojecidos e hinchados. Carlos, por favor. Cometí errores, pero juntos podemos superar esto. Carlos negó con la cabeza. No, Isabel. Ya no existe él, nosotros. Destruiste todo lo que teníamos. Y ahora pagarás por ello. Se puso de pie y se volvió hacia los invitados. Pido disculpas a todos ustedes por tener que ver esto. Pero necesitaba que supieran la verdad. Necesitaba que supieran quién es Isabel realmente. Carlos salió de la habitación, dejando a Isabel llorando en el suelo. Los invitados comenzaron a irse lentamente, murmurando entre ellos, impactados por las revelaciones de la noche. Clara intentó hablar con Carlos, pero él la ignoró. Ya no había lugar para explicaciones ni excusas. En los días siguientes, la vida de Isabel se vino abajo. La investigación policial avanzó, sacando a la luz más detalles oscuros sobre su pasado. Amigos y familiares se alejaron, disgustados por sus acciones. Perdió su trabajo y su reputación. Carlos, por otro lado, siguió adelante y encontró un extraño tipo de paz en la destrucción de Isabel. Pero la venganza tuvo un costo. Carlos se dio cuenta de que, aunque había logrado su objetivo, había perdido algo en sí mismo. La ira y el dolor que lo impulsaban dejaron un vacío. Se alejó de todos, buscando redescubrirse a sí mismo. La casa que una vez compartió con Isabel ahora estaba vacía, un eco de recuerdos dolorosos. Decidió abandonar la Ciudad de México, iniciando una nueva vida en un lugar donde nadie conocía su pasado. Cada día fue una lucha para reconstruir su corazón y su mente. Pero sabía que la verdadera victoria no estaba en destruir a Isabel, sino en la capacidad de seguir adelante, de encontrar un nuevo propósito. Pasaron los meses y Carlos se dedicó al trabajo y a sí mismo. El recuerdo de Isabel todavía le dolía, pero aprendió a vivir con el dolor. Una tarde soleada, mientras caminaba por un parque, encontró a una mujer sentada en un banco, leyendo un libro. Sus miradas se encontraron y, por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió un rayo de esperanza. Él se acercó y se sentó a su lado. Hola, mi nombre es Carlos. ¿Puedo sentarme aquí? Ella sonrió, una sonrisa gentil que calentó el corazón de Carlos. Por supuesto, soy Ana. Y así, con un simple gesto, Carlos empezó a abrirse al mundo nuevamente. La venganza había traído destrucción, pero también la oportunidad de empezar de nuevo. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a afrontar el futuro con valentía y corazón renovado. Carlos se alejó de su antigua vida, pero las cicatrices de la traición y la venganza permanecieron con él. Se mudó a un pequeño pueblo costero del sur de México, un lugar donde nadie lo conocía y donde pudo empezar de nuevo. La modesta casa que alquiló tenía vistas al mar y las constantes olas ofrecían un extraño consuelo. Se puso manos a la obra, asumiendo proyectos de ingeniería locales que mantenían su mente ocupada. La comunidad pequeña y acogedora lo ayudó a sentirse menos solo y poco a poco comenzó a abrirse a nuevas amistades. Pero el dolor de la traición todavía estaba con él, un recordatorio constante de lo que había perdido y lo que había hecho. Un día, mientras caminaba por la playa, se reencontró con Ana, la mujer que había conocido en el parque meses atrás. Estaba sentada en la arena, contemplando el atardecer. Carlos dudó un momento, pero decidió acercarse. Hola, Ana, dijo con una sonrisa tímida. ¿Puedo unirme a ustedes? Ana sonrió y le indicó que se sentara. Por supuesto, Carlos. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió, sentándose a su lado. ¿Y tú? Yo también estoy bien, dijo, mirando al horizonte. Vengo aquí siempre que necesito pensar. Es un lugar tranquilo. Carlos asintió, entendiendo exactamente lo que ella quería decir. El silencio entre ellos era confortable y, por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió una ligereza en su corazón. Con el tiempo, Carlos y Ana empezaron a verse con más frecuencia.
Compartieron historias de sus vidas, su dolor y sus esperanzas. Ana era una profesora de arte que se había mudado a la ciudad en busca de inspiración y paz. Su presencia tranquila y comprensiva le ofreció a Carlos una nueva perspectiva de la vida y de sí mismo. Pero el pasado de Carlos todavía lo perseguía. No le había hablado a Ana de Isabel, de la venganza que había consumido su vida. Tenía miedo de que revelar la verdad pudiera alejarla. Pero sabía que para seguir adelante necesitaba ser honesto. Una tarde lluviosa, mientras se refugiaban en un pequeño café, Carlos decidió contarle todo a Ana. Respiró hondo y comenzó. Ana, hay algo que necesitas saber sobre mí. Algo que no le he contado a nadie aquí. Ana lo miró con expresión de preocupación, pero también de apoyo. ¿Qué pasa, Carlos? Carlos contó la historia de su matrimonio con Isabel, de la traición y la venganza que orquestó. Cada detalle, cada emoción, lo expuso todo. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una sensación de alivio. Ana se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego tomó la mano de Carlos y la apretó suavemente. Carlos, todos tenemos nuestros demonios. Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Viniste aquí para empezar de nuevo, y eso es lo que realmente importa. Las palabras de Ana trajeron una paz que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Siguieron conociéndose y su presencia se convirtió en un pilar de su nueva vida. Ana le ayudó a ver que había una luz al final del túnel, que el perdón y la redención eran posibles, incluso para alguien que había cometido tantos errores. Carlos comenzó a participar en las clases de arte de Ana, descubriendo una nueva pasión por la pintura. El arte se convirtió en una forma de expresar tus emociones, de transformar tu dolor en algo hermoso. Pintó paisajes del pueblo costero, retratos de los amigos que había hecho y, poco a poco, su alma empezó a sanar. Una noche, mientras caminaban por la playa bajo la luz de la luna, Carlos se detuvo y miró a Ana a los ojos. Gracias, Ana. Por todo. Me demostraste que es posible volver a encontrar la felicidad. Ana sonrió y le puso la mano en la cara. Carlos, te merecías esta oportunidad. Y estoy feliz de ser parte de tu nueva vida. Siguieron caminando, uno al lado del otro, listos para afrontar juntos el futuro. Carlos sabía que nunca olvidaría lo que le pasó a Isabel, pero ahora tenía una nueva vida, un nuevo amor y una nueva esperanza. Pasó el tiempo y la nueva vida de Carlos con Ana floreció. Había encontrado una paz que pensaba que era imposible, pero sabía que aún necesitaba enfrentar su pasado de una vez por todas para seguir adelante de verdad. Un día, Carlos recibió una carta inesperada. Era de Isabel. Sus palabras fueron una mezcla de arrepentimiento y desesperación, pidiendo una última oportunidad para hablar. Carlos permaneció largo rato en silencio, mirando el sobre. Sabía que necesitaba ese cierre, no solo para ella, sino para él mismo. Decidió encontrarse con Isabel en un café de la Ciudad de México. Cuando llegó, vio a una mujer diferente a la que conocía. Isabel estaba abatida, las marcas de vergüenza y arrepentimiento eran visibles en su rostro. Carlos se sentó frente a ella, manteniendo una expresión neutral. Gracias por venir, Carlos, dijo Isabel, con la voz temblorosa. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba hablar contigo. Necesito intentar explicártelo. Carlos asintió, dejándola continuar. Isabel habló de sus luchas internas, de sus errores y de cómo la culpa la consumía. Estaba tratando de reconstruir su vida, pero sabía que necesitaba enfrentar al hombre que la había traicionado y lastimado tanto. Cometí muchos errores, Carlos, dijo Isabel con lágrimas en los ojos. Pero tú también me lastimaste. Todo lo que pasó. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento por todo. Carlos respiró hondo, sintiendo que el dolor y la ira que una vez lo habían consumido comenzaban a disiparse. Isabel, ambos cometemos errores. Te amaba y eso me cegó a muchas cosas. Pero aprendí que no podemos cambiar el pasado, solo podemos seguir adelante. Le tendió la mano e Isabel la tomó, sorprendida por su amabilidad. Te perdono, Isabel. No por lo que hiciste, sino porque necesito seguir adelante. Necesito dejar este dolor atrás. Isabel lloró, un grito de alivio y liberación.
Carlos sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. La venganza que buscaba con tanto fervor había dejado cicatrices, pero ahora el perdón estaba curando esas heridas. Al salir del café, Carlos sintió que se quitaba un peso de encima. Se había enfrentado a su pasado y finalmente era libre de seguir adelante. Regresó al pequeño pueblo costero, a Ana, con el corazón más ligero y una nueva perspectiva de la vida. Ana lo esperaba en la puerta de casa, su cálida sonrisa siempre lo reconfortaba. Carlos la abrazó, sintiendo la paz que ella traía. Hablé con Isabel, dijo. La perdoné. Ana lo abrazó con más fuerza. Estoy orgullosa de ti, Carlos. Te mereces esta paz. Carlos miró al horizonte, donde el sol se ponía, pintando el cielo de colores vibrantes. Gracias, Ana. No podría haber hecho esto sin ti. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevas posibilidades. Carlos y Ana continuaron construyendo su vida juntos, cada día una nueva oportunidad de amor y crecimiento. El pequeño pueblo costero se convirtió en un refugio, un lugar donde el doloroso pasado de Carlos finalmente se disolvió en las olas del mar. Carlos nunca olvidó a Isabel, pero aprendió a recordarla con compasión, no con ira. Comprendió que el verdadero poder no estaba en la venganza, sino en el perdón y la capacidad de seguir adelante. Ana y él comenzaron a planificar un futuro juntos, hablando de abrir una galería de arte para exhibir las obras que Carlos creó, inspirado por la nueva vida que había encontrado. La vida es un ciclo constante de dolor y curación, de pérdida y ganancia. Carlos aprendió que para encontrar la verdadera paz, debes enfrentar tus demonios internos y elegir el amor sobre el odio. Estaba listo para el siguiente capítulo de su vida, con Ana a su lado y un corazón renovado. Y así, en una tarde soleada, mientras el mar brillaba bajo el cielo azul, Carlos y Ana comenzaron un nuevo proyecto, símbolo de su amor y de sus segundas oportunidades. La galería de arte se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde las historias de dolor se convirtieron en belleza, donde cada pintura contaba una historia de redención. Carlos sabía que el camino para llegar allí había sido arduo, pero cada paso, cada decisión, había valido la pena. Había encontrado la paz y el amor que siempre había deseado y estaba preparado para lo que le deparara el futuro.